Desde el estudio José Rafael Ferrari en el Centro de Noticias Televicentro, para Honduras y el mundo presentamos el foro líder de la televisión en Honduras. Frente a frente con Renato Álvarez. El tema del día es presentado por Cementos Ultracem. Construimos tus sueños. Calidad garantizada. Hola, muy buenos días a todos. Bienvenidos a Frente, una mañana con una brisa suave. Por lo menos en esta parte donde está ubicado el Centro de Noticias Televicentro. Uno de mis invitados, que ya se los voy a presentar, me decía, hoy amaneció lloviendo, me dice, pero sucede que en Tegucigalpa, yo lo he comprobado, hay varios microclimas y eso lo he visto sobre todo en los últimos años. Llueve una parte, pero en otra está seca, llueve en otra. Y por eso es que me atrevo a decir yo, sin ser experto en condiciones climáticas, pero sí creo los muchos microclimas que hay en la ciudad y que influyen para que en ciertas zonas llueva y otras no. He visto hoy como cerrada toda la ciudad, no sé si en todos lados está lloviendo, por lo menos en esta parte nororiental de la ciudad sí cae una brisa suave. No es que está lloviendo a torrentes, una brisa suave que apenas empapa. Pues bien, hoy el tema central del programa, digo tema central porque hay otros temas que no dejan de tener importancia para un análisis objetivo, pero el tema central está ligado a esta pregunta que formula Luz Madrid, derivados de algunos tweets que entre viernes y sábado pudimos leer y que nos pareciera que hay algunos mensajes subliminales que nos deben merecer toda la atención. Así que vamos con Luz Madrid. Muchas gracias, buenos días, licenciado Renato, panelistas, televidentes. La pregunta de hoy lunes 10 de julio para que usted pueda compartir su opinión. ¿Hay alguna duda de que en el 2025 no tendremos elecciones libres? Recuerde, puede comentar a través del 9773-6065, nuestro número de WhatsApp, y también a través de nuestras redes sociales, @FrenteAFrente HN. El tema del día fue presentado por Cementos Ultracem. Construimos tus sueños. Calidad garantizada. Y la pregunta se deriva de este mensaje del presidente de los empresarios ante la negativa de este gobierno de construir juntos prosperidad para el pueblo, que lo que pide a gritos es oportunidades de empleo en el sector formal. El enfoque de la comunidad internacional, sociedad civil y sector privado debe ser asegurar elecciones libres en 2025. Voy a repetirlo. Ante la negativa de este gobierno de construir juntos prosperidad para el pueblo, de lo que pide a gritos es oportunidades de empleo en el sector formal, el enfoque de la comunidad internacional, sociedad civil y sector privado debe ser asegurar elecciones libres en 2025. Vamos con el otro tuit, de la embajadora estadounidense en el país. La democracia es un derecho fundamental para todos. Las elecciones libres, justas y transparentes y una constitución que salvaguarde los derechos de todos son cruciales para esto. La democracia es un derecho fundamental para todos. Las elecciones libres, justas y transparentes y una constitución que salvaguarde los derechos de todos son cruciales para esto. Agradezco al CNE por sus esfuerzos relacionados con esto. ¿Cuál es el denominador común que observan en esos dos tweets? Si podemos partir esa pantalla, por favor, y colocar los dos mensajes. Elecciones libres. Elecciones libres. Ahí lo ven ustedes en la tercera línea de ese tweet. La democracia es un derecho fundamental para todos, las elecciones libres, y luego en la última línea de este tweet de Mateo Gibrín, dice que para construir prosperidad para el pueblo, entre otras cosas, lo que debemos asegurar son elecciones libres en el 2025.
Ahí está el denominador común. Ambos piden elecciones libres o están diciendo debe haber elecciones libres. ¿Qué saben? Esa es la pregunta que se me ocurrió a mí. ¿Y qué saben? ¿Tienen alguna duda? Dije yo, pues vamos a llamar a un hombre que yo lo considero alguien que siempre nos ha dicho la verdad y lo sigo creyendo aquí, indistintamente que esté por el Partido Libre en el Consejo Nacional Electoral. Cuando digo indistintamente de que esté por Libre, es porque, claro, si representa un partido ya tiene intereses de por medio. Y aunque algunos me dicen, ¿cómo se va a quitar la camisa de sociólogo Julio Navarro cuando lo invitas? A mí el hombre me habla con la verdad. Julio a mí nunca me ha mentido, les digo. Y yo sé que hoy no será la excepción. Yo creo en el criterio de Julio Navarro. ¿Qué tal, Julio? Me gusto, Renato. Encantado. Y tengo también a don Rafael Jerez, oficial de asesoría legal del COEP. El COEP lo ha delegado a él para que reflexione sobre esta temática y nos complemente y enriquezca lo que quiso decir Mateo Gibrín en ese tuit. Así de simple. ¿Qué tal, Rafa? Un placer, bienvenido. Renato. Muchas gracias. También buenos días al consejero Julio Navarro. Un placer estar con él. Julio ha preguntado por la salud de Luis Redondo. Mire, Renato, lo que yo sé, que me informaron, Sí. es que al presidente del Congreso le ofrecieron una comida y que él había comido. Y entonces la comida la agarró otra persona y cuando la miró tenía vidrio dentro de los ingredientes de la comida. Eso es lo único que sé. Pero él, naturalmente, él no tuvo la comida para comérsela. Para comérsela, no. Sino que otra persona que venía con él agarró el plato de comida y encontró. O sea, es lamentable que esas cosas se den en nuestro país y que debía llamar a la reflexión a todos los que creen que por ese medio se puede desestabilizar precisamente la democracia que tenemos. Sí, pero hay que ver también si fue un accidente, ¿no? Si fue un accidente. Si fue un accidente. Así es. Yo recuerdo cuando tenía 8 o 9 años, en mi casa había una pulpería. Llegaron a comprar un refresco, una gaseosa. Yo metí la punta del envase de vidrio para sacar la chapa y se fue y se quebró. Pero bueno, no pasó nada. Sino que a los 2 meses yo no podía abrir el ojo, no tanto abrir el ojo, sino que era muy sensible a la luz. Y siempre que había bastante luz, sobre todo la solar, comenzaba a lagrimear. Yo no le dije a mis padres, pero ya después de 1 mes, yo ya no podía abrir el ojo. Vine a Tegucigalpa, tenía 9 años. Estábamos en los primeros años de la década del 70. Y entonces, en mi lugar de origen, había un hospital de los estadounidenses, Alianza para el Socorro. Y ellos siempre mandaban una doctora o un doctor estadounidense de las misiones evangélicas en el país. Y me revisó el ojo, ¿y qué? Tenía un pedazo. Tenía un pedacito de vidrio. Se imagina. Después de 3 meses me di cuenta. Puede haber un accidente de esos. Claro. Ojalá que, en todo caso, eso haya sido, ¿no? Un accidente. Un accidente. Y bueno, nos agrada que Luis Redondo esté sano. Además, porque la versión que tiene Julio Navarro es que él no comió de esos alimentos que supuestamente contenían vidrio. Renato, en Honduras no hay tradición de magnicidio. No. Totalmente, así Solo es. un presidente fue muerto allá por siglo antepasado. Y entonces esperamos que las discrepancias de carácter político sigan se dando por los mecanismos propios que hacen los políticos y no por otras opciones.
¿Y usted ha tenido información? No, nosotros sí hemos tratado de entender un poco mejor la situación, pero en cualquier caso el llamado es a las autoridades policiales, ¿no? También a que contribuyan a esclarecer eso, porque cuando hay escasa información oficial, Renato, pues lo que usted conoce muy bien, la desinformación empieza a permear el debate, ¿no? Sí. Entonces, en ese sentido, no hemos tenido mayor información más que la que compartió el consejero Julio Navarro. Sí, bueno, pues el hecho que Julio está bien, perdón, el presidente del Congreso, Luis Redondo, está bien, que él no probó los alimentos. Identificaron ese vidrio supuestamente antes que él lo ingiriera. Y el hombre se incorpora al Congreso ya para sesionar, porque están convocando para el próximo miércoles a las 10 de la mañana. Vamos con el tema. Julio Navarro se reunió con la embajadora de los Estados Unidos. ¿Qué día de la semana anterior, Julio? Nosotros nos reunimos el viernes. El viernes. Ah, esta es la fotografía, sí. Ahí están los magistrados. ¿Quién está presidiendo el Consejo Electoral en este momento? Lo estoy presidiendo yo. Hasta el mes de septiembre de este año. ¿Qué tal le pareció la embajadora? Mire, nosotros ya van 2 veces que nos reunimos con la embajadora. Ella es una funcionaria muy bien informada de lo que pasa en Honduras. Y también la veo muy interesada en que la dinámica democrática de nuestro país se mantenga. Pero no solo que se mantenga, sino que se profundice. Renato, las lecciones aprendidas de las últimas elecciones, fundamentalmente las anotaciones que dejó la comunidad internacional, son muy precisas, que en forma, me parece, muy independiente, lograron precisar cuáles son las debilidades que tiene o que tuvo las elecciones del 2021 y que deben de superarse en estas próximas elecciones. Y a eso le da seguimiento la comunidad internacional, tanto Unión Europea, la OEA y también los norteamericanos, y en este caso la embajadora de Estados Unidos. O sea, fue una reunión realmente muy positiva, de información de qué estamos haciendo nosotros, porque, Renato, hay la impresión en el pueblo hondureño que el Consejo Nacional Electoral, después de las elecciones, 30 días después, entra a un proceso de hibernadero. Sí, o sea, sí. que nadie se da cuenta de lo Mire que yo hasta le pregunté a Julio Navarro que quién presidía de lo que el hace, Consejo Electoral en se este da momento. cuenta, entonces, de lo que hace, va. Y que vuelve a tener relevancia cuando ya comienzan los procesos electorales, no tanto por lo bueno que se hace, sino por la conflictividad que se da. Y eso se debe, Renato, a que nosotros no tenemos una unidad de comunicación realmente buena, ¿va? O sea, de que nos permitiera a nosotros no ser reactivos, sino más bien propositivos de información a la población. En eso estamos, en los procesos de reestructuración, para crear los mecanismos que establezcan mayor contacto, mayor relación, no solo con los partidos políticos, que son los usuarios fundamentales que tenemos, sino con toda la población hondureña, los grupos de presión, grupos gremiales. Renato, uno debe recordar en Honduras, mira, nosotros hemos tenido 12 procesos electorales en forma continua. Usted recuerda el primero de 1980, que la presión, Renato, si uno valora realmente la historia, no fue tanto de los partidos políticos, fíjate que fue de los grupos gremiales, el COED y los periodistas. Realmente yo recuerdo aquellos tiempos, va apostando, los partidos políticos parecían acostumbrados ya a lo que había. Y se dieron las elecciones de 1980, recuerda, con tantas dudas que se dieron, ¿va? Y al final salió el proceso concreto. Yo recuerdo que se decía que no se iba a llegar a un acuerdo para hacer una constitución, porque los liberales tenían 35 diputados, el Pino tenía 3, el Partido Nacional 33, y que no se iba a llegar a acuerdo. Al final se acuerdan, los dos partidos tradicionales no ocuparon al Pino y elaboraron una constitución.
Entonces, de ahí para acá hemos tenido 11 procesos electorales continuos con algunas irregularidades, muchas del 2009 para acá, ¿va? Porque las distorsiones que se tuvo realmente afectaron la credibilidad de los procesos electorales. En Honduras, Renato, siempre los procesos electorales tuvieron irregularidades y un poco por el problema de la comunicación, pero ya en el 2013, 2017, esas regularidades subieron de tono y ya se comprobó que realmente habían irregularidades que llevaban a creer que hubo fraudes electorales. Entonces, vea, las elecciones de 1980 sirvieron en Honduras para instaurar la democracia. Nunca habíamos tenido 12 procesos continuos. Y las del 2021 sirvieron para restaurar la democracia. Y entonces mal haríamos de aquí en adelante volver atrás, llenando de dudas el proceso, de incertidumbre, sino que hoy necesitamos nosotros profundizar lo bueno que se hizo en el 2021. Y en eso tiene que ver mucho los poderes del Estado, fundamentalmente el poder legislativo, en aprobar las reformas de leyes que se consideran necesarios o que la sociedad pide que se hagan, y también del poder ejecutivo en dar los financiamientos necesarios. Nosotros hasta el momento hemos tenido financiamiento sin ningún problema por parte de la Secretaría de Finanzas. Hemos pagado las cuentas de la deuda política, queda poquito de algunos partidos que se les debe porque tienen que acreditar algunos soportes, pero yo creo que estamos en un proceso correcto para ejecutar el proceso electoral del 2025. O sea, no hay razones, e insisto en esta expresión, no hay razones para creer que no tendremos elecciones libres en el 2025. Para mí, Renato, no hay razones. ¿Qué información tienen estos señores? No sé, para que pongan en duda de que pueden haber o no haber, o que coincidan con la frase elecciones libres. Pero el Consejo Nacional Electoral tiene todos los mecanismos de cumplimiento para realizar el proceso como tal. Incluso, Renato, mire, aquí tenemos el cronograma. El cronograma de elecciones primarias. Miren, no llevamos ni 2 años. Y de elecciones generales. Del gobierno de Xiomara Castro. Pero muy bien, es que así debe trabajar el Consejo Nacional Electoral. Cronograma electoral, primarias 2025. No, es que ya le iba a reclamar a Julio yo. Julio, pero ¿qué información va a transmitir el equipo de comunicaciones del CNE si ustedes no le generan información? Sí. ¿O sí generan información? Sí, generan. Y la siguiente allá, en la otra página, Renato, está del cronograma de las elecciones generales. ¿En cuál? Dele ahí. Muy bien. Vamos a ver. Esas son primarias, dele. Estas son las primarias. Siga. Estas son las primarias. Voy a buscar el cronograma de las generales. Ahí están todos los pasos a seguir. Esas son las elecciones. Cronograma electoral, elecciones generales 2025. Entonces, Renato, dentro de ese cronograma de las elecciones primarias hay 2 fechas muy importantes. Miren, el 10 de septiembre del 2024 se va a convocar a elecciones primarias, porque nosotros todavía tenemos procesos electorales largos, Renato. ¿Se imagina 6 meses antes de una primaria hay que convocar? Los españoles, usted ve que ni 3 meses tenían para convocar a las elecciones que van el 23. El 23 son las elecciones, el 23 ¿verdad? Para elegir presidente del tranquilo. gobierno. Y 15 días antes. Así es. 15 días antes es que le permiten ya a los candidatos hacer campaña. Y nosotros, mire, 6 meses para que... Mire, ese es un drama eso. No, ya tenemos toda la gerencia necesaria como para cortar los tiempos. Entonces, vea, el 10 de septiembre del 2024 se convoca. Renato, el 11 de noviembre del 2024
Si usted va a tener una corriente en algún partido, la debe tener inscrita en el partido que usted pertenece. ¿Qué fecha? El 11 de noviembre. O sea, usted lo convoca en el 10 de septiembre. 2 meses después usted tiene que tener si va a participar o no. O no va en la corriente interna. Y vea lo otro. Y esto se lo vamos a advertir a todos los que están dispuestos a participar en elecciones. Renato, la ley dice que para participar en una primaria, para inscribirse, necesita el 2% de los electores que votaron por su partido en las elecciones últimas. Partido Libre necesita 35,000 firmas o huellas digitales para poder inscribir una corriente interna. Partido Nacional necesita 25,000 huellas o firmas para inscribir una corriente. Partido Liberal, mire qué poquito, 7,000 huellas o firmas para inscribir una corriente. Va a ser fácil inscribir corrientes en el Partido Liberal. Y de los partidos pequeños, Renato, usted con 80 firmas inscribe una corriente dentro de un partido del resto, porque casi todos sacaron 4,000 y pico, o sea, con 100 firmas. Usted hace una corriente en el Pino, hace una corriente en otros partidos. El Partido Salvador de Honduras, como ha ido en alianza, no tiene techo todavía, porque sería el anterior, pero no existe como tal. Entonces él entraría como partido nuevo realmente en una elección primaria. Y eso queremos aclararlo muy bien, Renato. Yo, Julio Navarro, no voy a dar mi firma para inscribir ninguna corriente que no reúna los requisitos. Si hay una corriente en libre, lleve 34 o 35,000 firmas para inscribirse. Si hay en Partido Nacional, lleve 25,000 para inscribirse. Si es liberal, lleve 7,000 para inscribirse. Nada de inscribir corrientes por conveniencias o por acuerdos o por decretos extemporáneos. Yo creo que hay que cumplir la ley. ¿Sabe por qué? Porque la gran proliferación de corrientes primarias dentro de partidos que a veces no tienen los requisitos ensucian el proceso electoral primario que tiene sus consecuencias en el proceso electoral general. Le voy a poner un ejemplo. Nosotros ahorita tenemos 900 urnas demandadas de las elecciones primarias del Partido Liberal. O sea, alguien no estuvo de acuerdo con los resultados, se fue al Consejo, se fue al otro organismo y ahora está en la Fiscalía que defina cuánto le cuesta al Consejo Nacional Electoral mantener esas 900 maletas electorales ahí. Entonces nosotros con todo respeto le pedimos a los organismos jurisdiccionales que por favor definan. Mire, de las elecciones generales tenemos como 1,350 maletas electorales que se las estamos cuidando a 4 diputados que protestaron porque sus resultados no les gustaron. ¿Cuánto tiempo ha pasado eso? Para eso, el Congreso Nacional lúcidamente creó el Tribunal de Justicia Electoral. Se suponía que el Consejo Nacional administra el proceso, pero que si hay reclamos es el Tribunal de Justicia Electoral el que tiene que definir. Pero se suponía que allí se iban a resolver, pero no va. Las personas se van a otras instancias y están en la Corte. Fíjate que en la Corte Suprema de Justicia está San Antonio de Flores, que no se sabe quién es el alcalde. Increíble. O sea, porque hay un reparo. Mire, la Corte debía, con todo respeto, un organismo debería de ayudar a la gobernabilidad de ese municipio definiendo realmente los dictámenes que dio el Tribunal de Justicia Electoral que dice quién fue el que ganó el proceso electoral. Entonces, todo ese proceso, Renato, de transparencia de un proceso electoral no solo lo define el Consejo Nacional Electoral como tal, sino que hay otros organismos que deben de colaborar con esa situación. Entonces yo creo que, mire, el Consejo Nacional Electoral, nosotros tenemos un equipo colegiado
que no funcionamos, que yo soy de este partido, del otro partido o del otro, sino que somos un organismo colegiado, que no tenemos tatuado el partido como tal ahí, sino que tenemos tatuado el CNEVA, porque nosotros tenemos una responsabilidad de darle certidumbre al proceso electoral en Honduras, que nos dará, mire, gobiernos, diputados con mayor certidumbre, con mayor legitimidad. Y en eso es un compromiso que tenemos. El otro elemento, Renato, mire, el Consejo Nacional Electoral tiene todo el personal capacitado, toda la capacidad gerencial y logística como para realizar procesos electorales. Lo que necesitamos nosotros que los procesos electorales ya no sean en Honduras, Renato, eventos de emergencia nacional, que no se ha aprobado la ley para convocar, que 2 días antes hay que convocar, que no se ha asignado el presupuesto para contratar la tecnología, que a las 5 de la mañana está saliendo tecnología de aquí para llevarla a Erandique. Ya no debemos de hacer eso. Y en eso ocupamos voluntad del Poder Legislativo y voluntad del Poder Ejecutivo, que hasta el momento nosotros nos han colaborado enormemente. Entonces, yo creo que si hay algunas dudas del proceso electoral como tal, esas dudas no son atribuidas a la falta de capacidad gerencial que tenga el Consejo Nacional Electoral como tal. Nosotros esperamos que Honduras haya aprendido mucho de lo que nos ha pasado y de la gran reivindicación que se tuvo en las elecciones del 2021 para crear otro tipo de gobierno con otro tipo de legitimidad política. Han habido, Renato, otras expresiones de gente que cree que deben haber reformas. Nosotros hemos participado escuchando, en eso Rafael ha dirigido un grupo muy importante de diversas opiniones, pero él con mucho talento ha sabido conducir y ha sacado conclusiones valiosas, conclusiones valiosas que puede hacer que le sirvan de mucho insumo al Congreso Nacional para valorar con los otros sectores que tienen opinión si es necesario hacer reformas que vayan más allá de la costumbre que tenemos. Muchas gracias, Julio, por esa amplia explicación como magistrado presidente del Consejo Nacional Electoral. Solo voy a aprovechar unos segunditos porque estoy con muchas expectativas de escuchar a Rafael Jerez, no solo como oficial de asesoría legal del COEP, sino como miembro de sociedad civil que desde hace varios meses, es que prácticamente acabaron las elecciones generales anteriores y estos grupos comenzaron a reunirse con los partidos políticos tratando justamente que coincidieran en las reformas que necesita nuestro sistema democrático para eventos electorales. Y ya va a más de año y medio de gobierno y resulta que no vemos nada concreto. Entonces, él tiene mucha información y aristas que trasladarlos esta mañana, pero solo quiero aprovechar para recordarle a la Corte Suprema de Justicia que tienen un caso pendiente de un municipio sin alcalde y de que ellos depende que ese municipio, San Antonio de Flores, ¿en qué departamento de San Antonio de Flores? Departamento del Paraíso. Del Paraíso, de ellos depende que ese municipio tenga un alcalde. ¿Quién está haciendo las gestiones por ese municipio? Nadie en este momento, está acéfala la municipalidad. No sé cuán difícil es para una Corte Suprema de Justicia resolver un caso. Increíble. Que lo resolvió el Consejo Electoral, pero luego... Lo resolvió el Tribunal de Justicia Electoral. Luego se impugnó el caso en la Corte, pero de esto hace muchos meses, años. ¿Y cómo es que la Corte no lo define? Yo diría, en otras palabras, Corte Suprema de Justicia, no sean inoperantes e indiferentes con un municipio que necesita de ustedes unas cuantas horas de trabajo para resolverles el caso de quién es definitivamente el alcalde de San Antonio de Flores. Voy a insistir con estos dos términos. No sean ineficientes ni inoperantes con una responsabilidad de ustedes. Muy bien. Dicho todo lo que han escuchado ustedes, que ya tenemos
el cronograma electoral para las elecciones primarias de 2025 y el cronograma para las elecciones generales de 2025, le haremos o le hacemos otra vez la pregunta ahora a Rafael Jerez. La pregunta que aparece en pantalla, que nos la va a repetir Luz Madrid, para que después de la primera pausa comercial nos responda Rafael Jerez. ¿Hay alguna duda de que en el 2025 no tendremos elecciones libres? Comparta su opinión a través de nuestro WhatsApp y redes sociales. Y yo le agrego, ¿qué dudas tiene Mateo Gibrín? Porque yo estoy seguro que Rafa Jerez, antes de venir a frente, habló con el presidente del COEP. ¿Qué quisiste decir o qué quiso decir? Dependiendo del trato que tenga Rafa Jerez con Mateo Gibrín. ¿Tú tienes algunas dudas de las elecciones del 2025? Que en un tuit dijiste que el país requiere elecciones libres. ¿Tenés alguna sospecha de algo? Si tuviésemos aquí a la representante diplomática de Estados Unidos, igualmente se lo plantearíamos. Doña Laura Dogu, ¿cuáles son las sospechas o indicios que tiene usted para exigir elecciones libres? ¿O es que es tan obvio que en América Latina no hay elecciones libres nunca, que está de más recordarle a los gobiernos que garanticen elecciones libres? Puede ser también eso, ¿verdad? Que ya es tan obvio que siempre nos digan cada 4, 5, 6 años, dependiendo del periodo, que hagamos elecciones libres, que ya no sea porque tengan indicios de algo, sino simplemente por inercia, por la forma como somos, que nos dicen, no vayan a hacer trampas en las próximas elecciones. Pero bien, que sea Rafa Jerez que nos dé la respuesta después de la pausa. Hoy en Tu Nota es presentado por Carrión. Encuentras tu nuevo estilo, la prenda perfecta para tu ocasión especial. El estilo de todos está en Carrión. La agricultura está utilizando cerca del 70% del agua dulce de Centroamérica. Interesante esta nota que tiene Tu Nota. La agricultura está utilizando cerca del 70% del agua dulce de Centroamérica. Otro titular de Tu Nota: Policía Militar presentará informes sobre hallazgos en cárceles de Honduras. Diputados se comprometen a aprobar reformas para elecciones transparentes en 2025. Este titular yo lo vengo escuchando desde hace varios años. Han pasado muchas elecciones y bueno, no, es que pasó un titular de Kioto ahí, hombre, del artista que tenemos en el fútbol, que quiero leerlo. Rommel Kioto estalla contra aficionados tras no pagar una entrada de 100 lempiras. Este Rommel Kioto es el que le dicen el enamorado, ¿verdad? El romántico. El romántico es que le dicen, el romántico. No quiso pagar la entrada, se imagina. Pero no fue Rommel. El jugador hondureño del Montreal FC de la MLS, Rommel Kioto, se encuentra de visita en Honduras, pero este domingo vivió una incómoda situación originada por no pagar un boleto de 100 lempiras en un partido de la tercera división. Vamos a ver, miren qué noticia es la que me interesa hoy a mí, la de Kioto. El seleccionado hondureño arremetió contra pobladores y organizadores del partido Juventus de Roatán y Brasilia de Río Lindo Cortés por las semifinales de la Liga Mayor hondureña. El romántico afirma que recibió malos tratos al no aceptar pagar 100 lempiras, valor de la entrada para ver el partido. Pero un partido de tercera división cobran 100 lempiras en Honduras. Hombre, fíjense que me ha interesado tanto la noticia que hasta estoy pidiendo leer el tercer párrafo. De repente se la voy a leer toda la noticia a los televidentes. Increíble lo que sufrí esta tarde en Río Lindo. Fui porque el equipo es de mi amigo e iba solo a presenciar el juego. Ver hasta viejas insultándome y yo sin tener nada que ver, expresó, mostrando un video donde se ve huyendo del partido con un amigo del lugar. Kioto aseguró que fue la primera vez que visitaba el lugar, pero que no volvería por su mala experiencia. Vamos a ver, ¿y qué fue lo que pasó? No, sigamos leyendo para ver qué pasó, debo seguir leyendo.
El ex Olimpia enfatizó que no quería pagar la entrada, no por el dinero, sino porque puntualiza que no era necesario, ya que tampoco paga boletos para ver a su antiguo equipo. Más bien, en una segunda historia manifestó que la población debería estar agradecida con su presencia en el lugar. Y hasta Dios le rindió gracias. En una última instancia, que luego fue borrada, Rommel agradeció a Dios por cuidarlo en su camino a su casa a pesar de la mala experiencia. Este tipo de gente son una vergüenza. En un partido de fútbol este tipo de cosas no pueden pasar. Bueno, Interesante. interesante lo que le pasó al romántico. Debe leer a Sadio Mané. Sadio Mané, que es el futbolista senegalés que le pegó un trompón a Sané, el otro, al alemán. Pero el Sadio distribuye el dinero que gana en su aldea donde viene. Es que el titular era Kioto estalla contra aficionados tras no pagar una entrada de 100 lempiras. Es cierto, es un hombre muy solidario con los pobres de su país. Es muy solidario con los pobres de Senegal. Tiene muchas fundaciones. Pues bien, me entretuve con el titular del romántico en tunota.com. Ya por lo menos esta noticia. Ya no le van a decir el romántico, el cuña le van a decir. Pero hay otros titulares y noticias interesantes. Hoy en Tu Nota fue presentado por Carrión. Encuentras tu nuevo estilo, la prenda perfecta para tu ocasión especial. El estilo de todos está en Carrión. ¿Hay alguna duda de que en el 2025 no tendremos elecciones libres? Redes Sociales es presentado por Óptica La Curazao. Gran festival de marcas. Todos los nuevos estilos están aquí. Agenda tu cita online y aprovecha el gran rebajón. Gracias a todas las personas que ya han compartido su opinión a través de nuestro WhatsApp. Damos lectura a sus comentarios. Si hay un solo motivo para dudar que no puedan haber elecciones democráticas, el cual se basan en un golpe de Estado. Si este gobierno no sigue haciendo nada de lo que el pueblo desea que se haga. Continuamos dando lectura. Buenos días, pregúntele a Julio Navarro si los otros miembros del CNE actuarán igual que él. Comparten más televidentes. Favor preguntar a Julio Navarro por qué no aprueban el Partido Naranja. 4 años ya. Buenos días, las elecciones cambiaron desde que ganó la presidenta y se pudo ver por las votaciones masivas, por el cansancio del pueblo de seguir en una narcodictadura. ¿Quién va a tener dudas en las elecciones? Las elecciones del 2021 fueron honestas, nadie quería que siguiera el Partido Nacional. Comparte un televidente, buen día, Estados Unidos ya sabe que Libre quiere perpetuarse en el poder. Más comentarios. Esto de manipular o suspender elecciones no es un rumor. Si Libre no puede instaurar la constituyente, ¿qué otro camino le queda para mantenerse en el poder? Vía desempeño, no, porque al administrar con activistas cavan su tumba. Comparte un televidente. Muchas gracias. Continúe compartiendo a través de nuestro Twitter, @FrenteAFrenteHN, y también a través de nuestro WhatsApp. Redes Sociales fue presentado por Óptica La Curazao. Gran festival de marcas. Todos los nuevos estilos están aquí. Agenda tu cita online y aprovecha el gran rebajón. Bueno, Rafael Jerez ha escuchado con paciencia, con respeto todo lo que se ha dicho hasta el momento. ¿Hay algún indicio? ¿Tiene algún indicio Mateo Yibrín de que no estemos trabajando para tener elecciones libres en el 2025, Rafa? Muchas gracias, Renato. Bueno, para responder a su pregunta creo que hay dos partes, ¿no? Sí. Y de hecho la segunda parte es entrar un poco más de forma especializada al tema electoral, que con el consejero Julio Navarro pues siempre es un placer participar en estos espacios. ¿Cuál es la primera parte del tuit que había publicado el presidente del COEP? Aquí entonces hay que recordar cuál es la naturaleza del COEP, cuál es el papel que el COEP juega en el sistema político, ¿no? El COEP es una asociación civil que uno de sus objetivos primordiales es fomentar la libre empresa, pero una libre empresa enmarcada en un sistema democrático y en un Estado de Derecho. El presidente Mateo Yibrín ya va a cumplir un poco más de año y medio, casi los 2 años de haber asumido el
el cargo. Recordemos que la presidencia del COEP se ejerce por 2 años. Y desde que el presidente del COEP asumió el cargo, ha planteado, por lo menos en 3 ocasiones públicamente, a la presidencia de la República establecer un espacio de diálogo político nacional. Si nos preguntamos en retrospectiva cuántos espacios de diálogo ha liderado el Poder Ejecutivo hasta el momento, no ha liderado ni uno. Y aquí es importante manifestar que no solo Mateo Yibrín lo ha hecho públicamente, sino que se lo ha manifestado al entorno más cercano de la presidenta y a la propia presidenta, y no ha habido respuesta. En el tuit del presidente Yibrín, él menciona que pues, ya hay un hartazgo prácticamente de la ciudadanía y menciona, por ejemplo, el tema del empleo. Si uno revisa fuentes confiables como el sondeo de opinión pública del ERIC, que yo sé que usted lo ha presentado aquí cuando el ERIC lo publica, el ERIC ahí expone que para la ciudadanía, para el año 2023, el 40% cree que el fracaso más grande que ha tenido el gobierno actual es el tema de empleo, que no se ha generado empleo. El 66% de la población dice que se iría o que estaría dispuesta a irse del país porque no se ha generado empleo. Y el 40% dice nuevamente que al haber sido el fracaso más grande que ha tenido el gobierno hasta ahora, el desafío más importante que tiene es generar empleo. Si posicionamos el tema de empleo y la crisis económica en el marco de, como usted muy bien lo mencionó, todos los otros temas que orbitan en el país, el tema de seguridad, tenencia de la tierra, anticorrupción, en general no se han generado esos espacios de interlocución desde el gobierno de la República con otros sectores, incluyendo el sector privado. Entonces, al haber un cierre de los espacios cívicos, ahí entra la segunda parte del mensaje del presidente del COEP, queda pensar en que se generen las condiciones para que haya un proceso electoral libre y justo. Cuando uno habla de elecciones libres y justas, ahí hay 3 componentes. Uno, claro, constitucionalmente las elecciones están previstas, o sea que no hay duda de que constitucional y legalmente debe haber elecciones. Y ahí es donde el presidente del CNE muy bien ha expuesto que ya hay un cronograma, ¿no? Y eso nosotros lo reconocemos y lo respaldamos. Pero, naturalmente, si se han cerrado los espacios cívicos para poder trabajar de la mano en una agenda de desarrollo, lo que queda es ver hacia el futuro. Y el futuro, que no está muy lejano, porque de hecho la convocatoria de elecciones primarias se debe hacer en septiembre del año que viene, es que se generen esas condiciones. Y aquí también hay que ver el tema electoral y el tema del sistema democrático, porque vivir en una democracia es un derecho, según la Corte Interamericana de Derechos Humanos. También hay que ver el componente centroamericano. Ahora mismo Guatemala está atravesando un proceso electoral muy controvertido, donde el Poder Judicial ha tenido una injerencia muy fuerte en los resultados de la elección general. El Salvador va a enfrentar un proceso electoral con un presidente que probablemente se va a reelegir inconstitucionalmente. Nicaragua ni siquiera tiene observación electoral, o sea, no hay ni siquiera reconocimiento de la integridad de esas elecciones. Y Honduras entonces se posiciona como uno de los países en Centroamérica, obviamente con las distancias que puede haber con Costa Rica, en el que, como muy bien lo mencionó el consejero, en 2021 hubo elecciones con mejores condiciones, pero el objetivo debe ser que el país no solo siga siendo una democracia electoral, sino que sea una democracia libre. Según estudios como los de The Economist, Honduras ni siquiera es considerado una democracia, es considerado un régimen híbrido, ¿no? Y para poder ser una democracia plena todavía hay muchos escalones que tenemos que subir. Entonces, cuando el presidente Mateo Yibrín publica ese tuit, vemos una reacción desproporcionada de altos funcionarios del Estado, muchos de ellos que conocieron de primera mano lo que el COEP hizo en las elecciones generales de 2021, en las primarias, para contribuir a que el proceso electoral se llevara a cabo. Y entonces ahí vemos que lo que se comprobó con el cierre de los espacios cívicos, al ni siquiera tener interlocutores del gobierno para una agenda de desarrollo, pues se confirma con esas reacciones. Es decir, reaccionan con que la embajadora de Estados Unidos se reúna con altos funcionarios, reaccionan con que el presidente del COEP no solo
reproche el que no se han generado esas condiciones de vida dignas, sino que también ya se está pensando en generar un proceso electoral libre y justo. Y muchos de los cuestionamientos se concentraron en las elecciones de 2013 y 2017. Y usted puede entrar a internet y va a ver, bueno, 2021, el COEP con la Red por la Equidad Democrática y el COEP aisladamente también hizo muchos ejercicios tanto de observación electoral como de monitoreo en el tema de financiamiento de campañas políticas. Se sacaron informes, estudios. En el 2017 hay una nota que la puedo pasar a producción para que la puedan proyectar. El entonces presidente del COEP, Luis Larach, cuando se dio la crisis en materia electoral por la participación de Juan Orlando Hernández, el presidente de Larach en ese momento le envió una nota a David Matamoros Batson pidiéndole que no solo se celebrara el proceso electoral, sino que se atendieran todas las impugnaciones que se habían enviado y se resolvieran todas las demandas de escrutinio especial, incluso si habían impugnaciones que iban a la Corte Suprema de Justicia, porque en ese momento no existía el Tribunal de Justicia Electoral, que también se resolvieran para darle certidumbre al país. Y también hay mucha documentación de cuando Alín Flores era presidenta del COEP en las elecciones generales de 2013, nuevamente instando a la institución electoral en ese momento que asumiera la responsabilidad que constitucionalmente tiene y pudiera reducir los niveles de conflictividad. Entonces yo creo que no es una sorpresa que se hable de elecciones libres y justas desde este momento, porque aunque hay un cronograma de elecciones que ya aprobó el Consejo Nacional Electoral, Renato, la realidad es que desde 2021 no ha habido una sola reforma electoral en el país. Es más, la única reforma que hubo en materia de financiamiento de campañas políticas la aprobó el Congreso Nacional para exonerar a los candidatos de que presentaran los informes de gastos de campaña cuando debían hacerlo. Se amplió el plazo y se redujo el monto de las sanciones para aquellos que no presentaran los informes o que presentaran información falsa. Entonces, ¿por qué reaccionan de esa manera cuando el COEP, cuando se han cerrado los espacios desde el Gobierno de la República para contribuir a una agenda de desarrollo? Bueno, lo que queda es mirar al futuro, y el futuro, no muy lejano, es ayudar al CNE y al Tribunal de Justicia Electoral a que hayan elecciones. Y no es algo nuevo, como ustedes lo mencionaron hace unos minutos, el COEP es parte de la Red por la Equidad Democrática y desde el año pasado vinimos a este programa a promover un espacio justamente de diálogo político en el que, y eso yo lo reconozco, lo hice en su momento cuando se estaba llevando a cabo el diálogo político y lo vuelvo a hacer acá, la participación del consejero Julio Navarro, que estuvo en casi que todas las sesiones de diálogo político que estuvimos facilitando. Participó el Partido Liberal, el Partido Nacional, el Partido Salvador de Honduras, participó la Comisión de Asuntos Electorales por medio del diputado Racel Tomé. Lastimosamente el Partido Libre no acreditó representación en el diálogo político. Participaron las 3 organismos electorales, en ese caso el CNE lo representó el consejero Julio Navarro, y participaron alrededor de 9 o 10 organizaciones de sociedad civil. Entonces el COEP no viene hablando de generar elecciones o facilitar condiciones libres y justas para elecciones ahora. Lo hemos hecho desde el último año, poco tiempo después de las elecciones. Entonces, creo que era importante, Renato, contextualizar el mensaje del presidente Mateo Yibrín. No es nuevo que el COEP contribuya a generar esas condiciones, pero también naturalmente hay un reproche ante el actual gobierno, porque la realidad es que ha cerrado las puertas y eso no le ha servido ni siquiera al mismo gobierno, mucho menos al país. Ok, porque esta pregunta, sobre lo que estás diciendo, yo le he hecho esta pregunta a varios funcionarios del gobierno que han venido aquí. Porque ya en esa narrativa que hace Rafa Jerez, entendemos que las sospechas surgen porque el gobierno no ha sido muy activo ni proactivo hacia el diálogo con todos los sectores. Así lo entiendo. Correcto. Así lo entiendo. Pero entonces yo le he hecho esa pregunta aquí a los funcionarios del gobierno. ¿Y sabes cuál es la respuesta que me han dado? Es que el COEP está acostumbrado a diálogos donde todos los gobiernos solo le dicen sí, sí, sí. Entonces, el diálogo que ellos piden es un diálogo donde este gobierno solo vaya a decir sí, sí
a lo que ellos proponen. Esa es la respuesta que yo he tenido de ellos. Esa es la respuesta. Pero ahora ya entiendo por qué esas sospechas, y si no le quería llamar sospechas, por qué están exigiendo elecciones libres. Pero al final sí caigo en el término sospecha, exigen elecciones libres porque ven que ante ese cerrojo, ese hermetismo, ese bloqueo hacia el diálogo, es que seguramente lo que están proyectando, cree el COEP, es quedarse más tiempo. ¿Y de qué otra forma? Solo quitándole transparencia al proceso electoral de 2025. Bueno, menos mal que tenemos a Julio Navarro aquí, que aparte de ser magistrado presidente del CNE, es miembro del Partido Libertad y Refundación. Y es ahí donde algunos me dicen, Renato, seguí llevando a Julio. Julio ya no es sociólogo. ¿Cómo no va a ser sociólogo? Ese cartón no lo pierde nunca. Pero él no puede estar con la camiseta de Libre ahí en el Consejo Nacional Electoral defendiendo los intereses de Libre, ni asumiendo una postura independiente de Libre cuando lo invitas al programa. Así piensa alguna gente. Yo les digo, miren, yo creo en Julio. ¿Ustedes creen que Julio dejaría de comer si deja ese cargo en el CNE? ¿Sigue siendo maestro en la pedagógica? No, ya me retiré. ¿Ya está jubilado? Ya me retiré. ¿Vive de sus jubilaciones? Tengo derecho a jubilarme. ¿Pero puede vivir bien de sus jubilaciones? Sí, puede vivir uno. Sin ese dinero Recuerda del que CNE. uno vivir bien depende de cuáles hábitos de consumo. Correcto, usted, así es. Y qué organizado sea con su dinero. Así es. Sí. Bueno, pues... Ahora Renato, no, vea. pero déjeme ir a la pausa primero. Vaya pues, con gusto. Gracias por compartir sus mensajes a través de Twitter. Damos lectura. Lelis Emín Rivera comparte. Es inaudito que aquellos que patrocinaron el fraude para elegir y reelegir al narcotraficante sean los que hoy anden con esta consigna de elecciones limpias. Lamento mucho que en Honduras todo sea más importante que sacar al pueblo de la pobreza y el subdesarrollo. José Bermúdez, claro que vamos a tener, esa es la excusa de los que tienen miedo volver a perder. El pueblo seguirá defendiendo la democracia y no permitirá que vuelvan los enemigos del pueblo. Los que tienen dudas son los del COEP y los cachurecos. El pueblo está listo para derrotarlos. Marco Matamoros comparte, buenos días, 2025 sí habrá elecciones presidenciales. El tema es, ¿participarán de nuevo partidos políticos de maletín que no cumplen requisitos? Candidatos y partidos ilegales. ¿Habrán menos diputados? Elecciones por distrito. El pueblo exige las reformas electorales. Henry Smith comparte, las dudas las generan desde el gobierno que no da certeza sobre reformas electorales. Libre debe reconocer que posee rechazo sistemático actualmente y un desgaste severo por la cantaleta esa de culpar a otros. Ese discurso solo desnuda la incapacidad para gobernar. Gracias a todos ustedes por compartir sus mensajes. Continúelo haciendo a través de redes sociales. Redes sociales fue presentado por Óptica La Curazao. Gran festival de marcas. Todos los nuevos estilos están aquí. Agenda tu cita online y aprovecha el gran rebajón. Rafa, pero sí existe alguna sospecha. En ese mensaje de Yibrín existe alguna sospecha por lo que él dice es un gobierno cerrado al diálogo. Claro, o sea, al ser un gobierno cerrado al diálogo, lo que nos queda a nosotros es mirar al futuro, pero hasta donde nosotros podemos llegar como parte de la sociedad civil. Obviamente, el generar las condiciones para que haya elecciones libres y justas no depende del COEP, depende de los poderes del Estado y que los poderes del Estado fortalezcan las instituciones electorales, cosa que hasta el momento no lo han hecho, ¿no? Vamos a ver, fortalecer las instituciones electorales, dices tú. Pero él dice que ellos no han tenido problema con el financiamiento. Claro, pero por ejemplo, si nos retrotraemos a las elecciones, al ciclo electoral de 2021, usted recuerda muy bien que parte de las controversias que hubo antes de las elecciones primarias y lo que ocurrió cuando se aprobó la ley electoral antes de la convocatoria de elecciones generales fue el desembolso del presupuesto al Consejo Nacional Electoral, a tal punto que hubo una serie de comunicaciones entre la presidencia del CNE y el entonces presidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva,
para pedir que reformaran la recién aprobada ley electoral y que ampliaran el plazo para todo este tema de la contratación del sistema de transmisión de resultados preliminares. No es nuevo que ha habido obstáculos desde el poder político a los órganos electorales. Y además de eso, Renato, el Tribunal de Justicia Electoral existe desde enero de 2019 en la Constitución. Hoy no tiene una ley procesal electoral. La Unidad de Política Limpia se creó en el ciclo electoral de 2017 y todas las reformas que se le han hecho a esa ley han sido para blindar a los políticos que no quieren que se les sancione si reciben financiamiento ilícito o para reducir los montos de las sanciones. Se aprobó la nueva ley electoral que yo creo que tiene cosas muy buenas. Con el consejero en esos espacios de diálogo político hemos hablado de esos aspectos positivos de la ley, pero también es cierto que hay un proceso de fortalecimiento institucional que yo reconozco que el Pleno de Consejeros ha hecho un esfuerzo por profesionalizar la institución. Y luego tenemos en paralelo el tema del sistema de identificación civil, que aunque hay un nuevo censo nacional electoral, actualmente hay un proceso en curso en el que la Cancillería participa para identificar a los hondureños en el exterior. Y aún en los informes de observación electoral se ha dicho que debe haber correcciones en el tema de actualización domiciliaria, que fue uno de los temas que generó controversias ante el registro del Consejo Nacional Electoral. Pero estos temas que yo estoy mencionando ahora son desde una perspectiva más técnica. Más allá de esa perspectiva técnica, hay suficientes antecedentes desde el poder político que lo encarna sobre todo el Congreso Nacional y el Poder Ejecutivo, que dependiendo de la conveniencia política que tenga en el periodo de gobierno actual y el control que tiene el Poder Ejecutivo en el Congreso, entorpece la celebración de elecciones libres y justas. Pero yo recalco, en este caso, el mensaje de don Mateo se deriva de que si no hay espacios cívicos abiertos desde el gobierno para poder promover una agenda de desarrollo, lo que nos queda es, ante esa falta de apertura al diálogo, bueno, concentrarnos en que por lo menos de aquí a 1 año y medio aproximadamente, un poco más de meses, primero haya elecciones primarias con todas las garantías y luego elecciones generales. Y si el gobierno quiere continuar con el proyecto político que ha tenido hasta ahora, en el que no ha tenido interés de hablar, no solo con la empresa privada, si usted habla con organizaciones de la sociedad civil que ideológicamente tienen una cercanía con el gobierno, y esto muchas organizaciones lo dijeron en ese espacio de diálogo político, que los recibía más el gobierno anterior que este gobierno. Eso no lo inventamos nosotros. Usted sabe que hay organizaciones muy afines a este gobierno que lo han dicho. Si el gobierno quiere seguir con este proyecto político, lo que le queda a la cooperación, a la sociedad civil y al sector privado es avanzar en la ruta electoral, ¿no? Muchas gracias, Rafael Jerez. Bueno, pues, Renato, uno para entender la política, por lo general leía los clásicos de la política. Pero fíjate que en Honduras uno ya tiene que dejar de leer los clásicos, sino que hay que buscar los psicólogos. Mire, en Honduras estamos cargados de obsesiones. Si usted le pregunta a los psicólogos, los hondureños andamos llenos de ansiedad. Y los que más ansiedad tienen son los políticos. Los que dejaron el poder, pero también los que han asumido toda esta situación en que está. Entonces, esas obsesiones que tenemos nos llevan a creer que lo que pasó en el 2013, 2017 puede volver a pasar. ¿Y por qué no? Puede volver a pasar. Que puede hacer que lo que pasó en el 2021 nada más haya sido algo fugaz. Pero yo creo que esas obsesiones debemos de quitárnoslas. Debemos de apostar. Fíjense lo que dice la empresa privada. Nos reuníamos más con aquel señor que está en Nueva York que con ahora. Esa es obsesión. Y entonces ellos creen que debe seguirse reproduciendo las mismas cosas. Cuando ya sabemos que las elecciones sirven para elegir autoridades, presidencia y todo lo que hay. Y que el sector privado es un organismo permanente, paralelo, que nunca va a elecciones generales en el país. ¿Quién es o quién no es? Porque su función es crear riqueza, es crear ganancia, crear empleo y todo. Pero ahora le dicen, en base a la obsesión de que el responsable de generar empleo en este país, dice, es el gobierno como tal. Y todos ya sabemos. Naturalmente, mire, el gobierno crea condiciones. El gobierno facilita procesos que el sector privado necesita para desbrozar aquellas incongruencias que hay dentro del mercado.
Yo la otra vez leí un artículo internacional que dice que los chinos peleados con el gobierno norteamericano, pero que los empresarios gozan norteamericanos de muy buena salud en China, que ellos no se han peleado con los chinos. Fíjate, esa es la visión empresarial. Renato, ya recuerdo yo un famoso pensador de finales del siglo XVIII de Europa, Kautsky. Kautsky decía, la burguesía impera, pero no gobierna. El gobierno debe dejárselo a los intelectuales, a la clase media, capaz para administrar. Impera la burguesía como tal. En Honduras, el sector privado, Renato, tradicionalmente, ¿qué ha sido? Ha sido un veedor, ha sido un acompañante de todo el sector del gobierno que había. Por eso yo le decía el protagonismo que tuvo para el retorno. ¿Cuándo se complicó el gobierno? El gobierno con el sector privado. Cuando el sector privado se metió a negociar con el gobierno, a buscar ventajas comparativas. Y entonces ahí ya se complican las cosas. Pero el Estado de Honduras necesita estar dialogando permanentemente con los sectores empresariales para que estos desarrollen su trabajo. No, ya existen leyes generales que le dan la seguridad jurídica al sector privado como tal. Y eso debe entenderse. Naturalmente, ¿se necesitan diálogos que mantener? Sí, yo creo que sí. Y en eso puede hacer que el gobierno no ha sido lo suficientemente atinente para atender esas demandas de diálogo, esas dudas que tiene el sector privado, para dónde va, en vez de estar aprovechando las ventajas de mercado que se pueden crear con las nuevas relaciones que tiene el gobierno del Estado de Honduras. Pero yo creo que uno no puede borrar de algunos sectores en Honduras de que no estamos en un proceso democrático a consolidar, sino que podemos volver atrás. Yo soy de los optimistas que aquí no volvemos a tener fraudes electorales, no volvemos a estar prorrogando leyes como tal, sino que los procesos electorales ya no deben de ser eventos de emergencia, deben procesos naturales, donde la naturalidad del proceso no depende de la administración como de la empresa privada o como del gobierno como tal, sino de los organismos que ha creado la sociedad para que esos procesos se den como tal. En eso sí, Renato y Rafael, debemos exigirle a los organismos electorales que tienen que ver con eso, que cumplan su trabajo, ¿va? O sea, que no se sectarice nadie en una posición dentro de un organismo como tal, sino que sepa, como le decía yo antes, que representa al país como tal. Yo creo que nosotros estamos obligados a crear certidumbre en la institucionalidad y no crear condiciones que la población como tal lo interpreta en otro sentido y le genera más ansiedad. La certidumbre emocional que debemos de tener todos los hondureños se va a revertir en ser un hondureño más productivo, más comprometido con el país y con aquellas políticas públicas que nos ayuden a restaurar la institucionalidad del Estado como tal. Por eso, Renato, válido lo que nos ayudaba usted en decirle a la Corte Suprema de Justicia, hay un municipio sin alcalde, no le pueden hacer transferencias porque no hay alcalde. O sea, hoy los alcaldes, parte de su trabajo, lo desarrollan con las transferencias. No hay. Después casi de 17 meses no hay alcalde en ese municipio porque dependen de una relación. Yo le digo, si como parte de la dinámica política del país se quiere poner en duda de que no van a haber elecciones, yo creo que es equivocado. O es porque falta información y deberíamos de ir a todos los medios a explicar cómo está el proceso como tal. Sobre las reformas electorales, ha aparecido una cosa muy interesante, ¿no? Entonces, la gente está pidiendo segunda vuelta. ¿Y segunda vuelta por qué? Porque ya no existe bipartidismo. Y entonces eso hay que entrarle a la segunda vuelta. Eso quiere reforma constitucional. Las últimas elecciones, Renato, ¿cuál fue la diferencia entre el primero y el segundo lugar? 500,000 votos.
¿quién le garantiza que las próximas no sea así? Sino que sea más reducido. Muy cerrado, muy cerrado. Entonces, ¿es válido hablar de segunda vuelta? Sí es válido, para tener gobiernos con el mayor grado de legitimidad. Eso, ¿no tenemos experiencia? No la tenemos, pero hay experiencia en América Latina sobre eso sí. La experiencia que hay en América Latina, Renato y Rafael, la discusión no es quién ganó el primer lugar, sino quién va de segundo. Mire lo que hay en Guatemala. O sea que en Guatemala el pleito es quién va en segundo lugar hasta la Corte de intervenido. Para Entonces, que hagan un reconteo de votos. Entonces, mire, que comiencen a contar. Todas las experiencias nos deben de servir a nosotros para que hayan gobiernos más legítimos, porque le digo, la gran diferencia de las últimas elecciones puede ser que no sea en las siguientes y vayamos a tener conflictos y eso debemos al máximo evitarlos. Mire, la gente también está pidiendo de que haya elecciones separadas para presidente y para diputados y para alcaldes. La otra cuestión que está en duda, dice, si se aprueba segunda vuelta, ¿tiene el Consejo Nacional Electoral capacidad para hacer una segunda vuelta? ¿Un mes después? En un mes después. Mire, hemos hecho simulaciones ya y nos hemos dado cuenta que sí tenemos la capacidad total para hacerla. Por ejemplo, usted en una elección general pone 20,000 urnas. Hay que marcar 3 papeletas. En una elección de segunda vuelta no va a poner 20,000 urnas, va a poner menos, porque solo va a tener una papeleta que marcar. El proceso es rápido. Nosotros seguimos, Renato, con el gran desafío de nuestros procesos electorales de tener resultados a las 11 de la noche. ¿Usted recuerda la última vez que estuvimos aquí? A las 11 de la noche nosotros deberíamos de saber quién es el presidente, quiénes son los alcaldes. Puede ser que los diputados no, fíjese, porque tengamos hasta las 6 de la mañana por la modalidad, eso hasta el momento no lo hemos tenido. Y vea quiénes deben de colaborar para que tengamos eso. Las telefónicas de Honduras. Hay 1,495 centros electorales de los 5,100 y pico que hay que no tienen conectividad a internet. Entonces, mire, esos más o menos 3,000 urnas no entran antes de las 11 de la noche. Entran hasta el siguiente día y ahí aparecen las dudas. ¿Recuerda los votos rurales y todo aquello? Que pueden volver a aparecer esas dudas, pueden volver a aparecer. Entonces, si las telefónicas que venden señales nos ayudan, que el día de las elecciones enfoquen sus antenas hacia esos centros donde hay procesos electorales, qué maravilla. A las 7 de la noche tendríamos nosotros todo resuelto. Ese es un gran reto porque no es posible, Renato, que Brasil tenga 80,000 urnas y Brasil a las 9 de la noche ya sabe quién ganó o quién perdió. ¿Y nosotros? No, entonces los procesos electorales también deben haber reformas. Tenemos procesos electorales que duran 15 meses, Renato. No es posible que un proceso electoral dure 15 meses. A lo más que debía durar 9, 10 meses entre primarias y generales. Entonces, todo eso se ha estado discutiendo. Diferentes sectores aportan ideas y esas ideas van a ser insumos. Uno, mire, para mejorar la gerencia nosotros a nivel del Consejo y los otros insumos para que los diputados más informados de lo que piensa la gente puedan tomar decisiones. Interesante lo que dice Julio Navarro, lo que dice Rafa Jerez, el papel de la oposición actual debe jugar o tener un desempeño importante en el futuro proceso electoral. Mira, yo no sé si la oposición está haciendo si los partidos políticos que no gobiernan están haciendo la oposición más inteligente o no en este momento. Yo me lo he planteado. Si están haciendo la oposición más inteligente en este momento. ¿Por qué me lo pregunto? Porque lo que necesitamos para oxigenar este proceso electoral de Honduras, reformarlo, hacer las reformas que se deben hacer, que la gente está pidiendo, requerirá
negociación honesta e inteligente con el partido en el gobierno, que necesita destrabar muchas cosas que no pueden en el legislativo para su gobierno. Pero si la oposición se coloca en no, no, no y no, Honduras llega a un nuevo proceso electoral de emergencia en septiembre del próximo año. Entonces, yo diría, Rafa, a manera de pregunta, la oposición actualmente está haciendo el trabajo más inteligente en función de los objetivos de nación, ¿o no? El colocarse en una posición radical dura, por ejemplo en el legislativo, contribuye a garantizar objetivos de elecciones libres, limpias, transparentes y como la gente quiere, con segunda vuelta en el futuro cercano. Yo digo que si seguimos así como hasta hoy, que ni sesiones puede hacer el Congreso Nacional, vamos a llegar al proceso electoral de emergencia del que habla Julio, que 2-3 días antes de un proceso primario o de una elección general, haciendo las cosas con una celeridad que implica riesgos de que las cosas no se hagan bien. Tanto que tenemos que hablar de esto. Te dejo la palabra después de la pausa comercial, por favor, Rafael. Más mensajes a través de Twitter. Ivette Fajardo comparte: Julio Navarro podrá tener su criterio, pero el comandante Vaquero otro. La realidad es que la mayoría no confiamos en este gobierno por muchas razones, comenzando porque han salido 2 funcionarios del PSH y al doctor Matthew los colectivos le hacen la vida a cuadros y otras más. En altavoz comparte: para que existan elecciones libres deben blindarse la manipulación en las mesas electorales y en el CNE. Las reformas electorales como la segunda vuelta y el voto electrónico depende de la buena voluntad de los diputados, pero como no les importa Honduras, la buena voluntad no existe porque lo único por lo que se preocupan es ganar bien sin hacer nada. Diana González comparte: si realmente el COE fuera honesto, no existieran tantas pruebas de cómo han dejado la voz del pueblo de lado. Claro que sí, gracias a Libre tenemos democracia y gracias a Libre van a tener unas elecciones limpias y transparentes. Fernando Murcia comparte: buen día, Renato, el tema de las elecciones es prematuro. Recuerda que el gobierno está apegado a la Constitución y las elecciones serán de manera transparente. Continúe compartiendo su opinión a través de redes sociales. Redes sociales fue presentado por Óptica La Curazao. Gran festival de marcas. Todos los nuevos estilos están aquí. Agenda tu cita online y aprovecha el gran rebajón. Obsesión, decía Julio Navarro, Rafa Jerez. No, yo rescato una frase del consejero en su exposición antes de la pausa comercial, y es que por una parte él explicó que efectivamente el gobierno no necesariamente tiene que dialogar para todo lo que hace, ¿no? Y que además tampoco es el generador de empleo, ¿no? Y eso es verdad, pero como él también muy bien lo dijo, el gobierno debe facilitar las condiciones, ¿no? El año pasado yo recuerdo que se publicó, el Departamento de Estado de Estados Unidos publicó la caracterización sobre el estado del clima de inversión en Honduras, ¿no? Y ahí explicó varias características que debería de tener un clima de inversión. Y aquí podemos hablar de eso en este momento. Por ejemplo, más allá del tema de empleo, que eso lo mencioné al inicio, ellos mencionan el tema de seguridad. Actualmente el país lleva casi 7 meses en un estado de excepción, ¿no? Además de eso, el estado de excepción se generó en parte por uno de los problemas que más aqueja al sector privado, que es la extorsión. Las cifras que ha publicado la Secretaría de Seguridad en el tema de extorsión, creo que las capturas o las detenciones por el tema de extorsión en el marco del estado de excepción son alrededor de 197, pero las detenciones totales, no solo por el tema de extorsión, según unas cifras que habían publicado el gobierno de la República, eran de un poco más de 8,000 personas, las cuales en su mayoría fueron liberadas, ¿no? Es decir, hay un estado de restricción de garantías constitucionales, pero los resultados que supuestamente justificaban imponer un estado de excepción
no corresponden con esa necesidad que había, ¿no? Entonces, en el tema de extorsión seguimos igual. Además, en el marco del estado de excepción, impusieron un estado de excepción para facilitar la detención de personas sin tener el control del sistema penitenciario, ¿no? Ahora están hablando de crear un centro penitenciario en una isla sin tener una política de seguridad clara. Es decir, en materia de seguridad no hay condiciones para un tema de inversión. Otro de los temas que mencionó el Departamento de Estado fue el de la tenencia de la tierra, que ustedes saben que es un tema históricamente y estructuralmente difícil para el país. Es decir, creo que ahí nosotros como sector privado somos conscientes de que no solo se trata del tema del derecho a la propiedad de los empresarios, es que ahí hay particulares, personas que el tema de invasiones los ha afectado, que a tal punto la Presidenta de la República a nivel de Consejo Nacional de Defensa y Seguridad llegó a crear una comisión de seguridad agraria porque ella misma en el discurso en el que creó esta comisión reconoció que hay más de 30.000 hectáreas de tierra invadidas en el país. Esa comisión de seguridad agraria a día de hoy sé que se ha reunido 3 o 4 o en 4 ocasiones, no sabemos qué resultados ha tenido. Pero cuando se creó la comisión, lo que hizo el presidente del COEP fue reconocer el paso que se había dado, pero también solicitar de que como es un problema que no solo aqueja a la responsabilidad del Estado resolver el tema de la tenencia de la tierra, sino que es una afectación a personas naturales y jurídicas, el derecho a la propiedad, y eso involucra también al sector campesino, o sea, no solo se trata del sector privado. Pero claro, hasta el momento no se había tomado una acción contundente del gobierno hasta que se crea esa comisión que al día de hoy no sabemos qué resultados ha tenido, y por otro lado, aunque es un problema que aqueja o que históricamente ha tenido enfrentado el sector campesino con el sector privado, no se ha convocado a ninguno de los dos sectores en el marco de esta comisión que agrupa a las fuerzas de seguridad, al Ministerio Público, a la Corte Suprema y a todas las instituciones en materia de propiedad, entre ellas el Instituto de la Propiedad y el Instituto Nacional Agrario. O sea que en tema de tenencia de la tierra seguimos igual. Luego vamos a otra de las características que el Departamento de Estado mencionó y es el tema anticorrupción. Lo que más se habla del tema anticorrupción es la llegada de la CICI. El memorándum se firmó en diciembre del año pasado. De diciembre hasta acá, lo único que se ha hecho es la misión de expertos que acaba de llegar, pero el Congreso no ha hecho nada. De los compromisos que están en ese memorándum, el Congreso no ha hecho nada para generar esas condiciones para que la CICI venga. Entonces, ¿qué es lo que van a venir a ver los expertos? Bueno, las condiciones que tenemos ahora, que no hay condiciones para que venga la CICI. El Poder Ejecutivo, el ministro Orellana, elaboró con la secretaría que él preside una estrategia nacional de transparencia y anticorrupción que a día de hoy no ha sido aprobada en el Consejo de Ministros. O sea, el Consejo de Ministros ha visto varias cosas, pero en poco más de año y medio no han aprobado. Pero ahí lo que estás haciendo es evaluándome al gobierno. Claro, pero estoy evaluando las condiciones que muy bien mencionó el consejero. Debe facilitar el gobierno, el Estado, para que haya inversión y para que el sector privado se dedique a generar riqueza. Pero ¿cómo va a generar riqueza el sector privado si en todas estas aristas no ha habido resultados? Y nosotros entendemos, porque yo creo que aquí hay que ser justos, que muchos de estos problemas naturalmente tienen una perspectiva histórica y estructural que no podemos soslayar. Pero las acciones que ha tomado el gobierno hasta este momento no solo no han generado resultados, es que en el marco de la crisis política y democrática que el Estado ha vivido en los últimos 10 años, ahí es donde se hacen necesarios los espacios de diálogo. Y cierro con 2 puntos. Si usted revisa el sondeo de opinión pública que publicó el ERIC en el 2012, ahí se le preguntaba a la gente si consideraba que el gobierno de la República, que en ese entonces presidía Porfirio Lobo Sosa, debía convocar a un gran diálogo nacional. Más del 70% decía que sí, que debía convocarse a un gran diálogo, y más del 50% decía que era el gobierno el que lo tenía que convocar. Más de 10 años después, si usted revisa el sondeo que publicó el ERIC hace unos meses, solo para el tema agrario, más del 50% de la gente dijo que debía el gobierno resolverlo por medio de un gran diálogo nacional. O sea, el tema del diálogo no es un invento del sector privado, ha sido una demanda social que se debe dar no solo entre gobierno y sector privado, es que nosotros estamos conscientes de que debe ser un diálogo plural. Pero el problema es que no es que no solo están cerrados los espacios cívicos. Veamos el caso del CNA, Renato. O sea, en el caso del CNA, no solo es que hubo una persecución en contra de Gabriela Castellanos. O sea, en el día que se otorgó el premio Álvaro Contreras,
como parte del discurso de la presidenta que hubo un ataque al CNA. Cuando el gobierno de la República envió el proyecto de ley de mesa de participación ciudadana al Congreso Nacional, imagínese usted qué coincidencia, ¿no? Ese proyecto tenía una reforma a cómo funcionaba el FONAC, pero uno de los artículos hablaba expresamente de la sustitución del representante con lo que iba a ser FONAC, Mesa Nacional de Participación Ciudadana, en la Asamblea General del CNA. Entonces, no es un tema de que hayan espacios de diálogo porque supuestamente el sector privado se quiere imponer. Es que, a ver, no hay condiciones jurídicas para que el sector privado se dedique a generar riqueza y también, por ende, empleo. Es que en general no hay condiciones o no ha habido condiciones para que lo que se hizo con la reconstrucción de la democracia electoral se pueda irradiar con la democracia del país. Y eso implica que se han cerrado los espacios, y no solo se han cerrado, es que ha habido un discurso confrontativo del gobierno de la República contra otros sectores. Y ahí es donde esa demanda histórica de que haya un gran diálogo nacional persiste hasta ese momento. Y yo creo que hay tiempo todavía para que se pueda facilitar ese espacio. Pero de ahí a que no hayan elecciones libres, bueno, es que ¿cómo conectas eso? Claro, es que, a ver, cuando uno habla de una democracia plena, la democracia electoral es un componente de eso. Entonces, si en el sistema no se han generado las condiciones, que no solo le ha correspondido al actual gobierno, como yo repito, es algo que históricamente el país ha vivido, para que haya una democracia plena, la democracia electoral es parte de eso. Y aunque las elecciones pasadas sí hubo un reconocimiento de la victoria de la presidenta, pero no me va a dejar mentir el consejero, aunque creo que él no estaba en ese momento en el CNE, pero la cantidad de irregularidades e impugnaciones que hubo en el nivel legislativo y municipal da cuenta que el sistema electoral no se ha fortalecido del todo. Y ahí entonces es donde viene, o sea, el por qué recalco de que cuando se han cerrado todos estos espacios y que, es cierto, al sector privado le corresponde fomentar la libre empresa y generar riqueza y empleo, pero si no se han generado esas condiciones, y aunque por iniciativa propia el presidente Mateo Yibrín se ha puesto a disposición del gobierno y no han tomado en cuenta ese aporte que el sector privado puede dar y que la sociedad civil puede dar también, porque el sector privado es una parte de ese gran universo, entonces por eso es que nosotros decimos, bueno, si se han cerrado las puertas acá, lo que nos queda es a contribuir a que por lo menos ese espacio de la democracia, que es la democracia electoral, salga bien. Entonces, nosotros no ponemos en duda de que las elecciones constitucionalmente están previstas. Lo que nosotros decimos es, si aquí se han cerrado los espacios, bueno, a lo que nos vamos a concentrar es a contribuir a que esa parte de la democracia siga funcionando, ¿no? Pero aquí vamos, antes de finalizar, a analizar el rol que debe jugar la oposición política en el logro de unas elecciones totalmente transparentes. De acuerdo. Es el mejor planteamiento o es la mejor posición de la... Vamos a ver, es la mejor decisión que ha tomado la oposición política para contribuir a una elección transparente, primaria y general en el 2025, sus actitudes de hoy. De cierre total. Renato, Rafael decía, la perspectiva histórica. Nosotros debemos llegar al convencimiento que este Estado de Honduras está distorsionado por todas las cosas que han pasado. Yo le decía, la elección del 2021 fue el compromiso del pueblo por restaurar lo que comenzamos en el 80. Pero para restaurar usted necesita la colaboración de todos. Por eso es que el diálogo, yo estoy de acuerdo que haya diálogo, y debe comenzar un diálogo de carácter sectorial. Por ejemplo, le voy a poner un caso. El COED. El COED debe dialogar internamente con lo que le venden energía al Estado. Porque cuando una empresa pierde competitividad, ¿quién es el que le vende energía cara? No se la vende el Estado se la compra cara a un generador privado. Y allí, mire, ese generador privado tiene una ventaja competitiva mayor al que le compra la energía porque vende en el exterior como tal. Entonces, el COED debería de ayudar en ese diálogo interno. Usted no puede seguir vendiendo energía con las ventajas de gobierno que tuvieron
cuando negociaron sus contratos. Necesitamos ayudar a resolver el problema. Y el Estado también como tal. Yo oía datos de que ya se devolvieron más de 30,000 hectáreas de tierras que estaban invadidas. Entonces, la ilusión que creó en muchos sectores, viene un gobierno que va a ser tolerante a las invasiones, a las tomas de tierra, etcétera. Sin duda que alguna gente creyó que eso se debía dar y se descompuso, porque puede ser que no se atendió en el momento esa situación. Pero el gobierno ha creado medidas para resolver parte de eso. Vamos a ver, Julio. A mí lo que me preocupa es que llegue septiembre del próximo año y haya que tomar decisiones de emergencia para el proceso electoral mientras continúen los planteamientos que hasta hoy. La oposición cerrando espacios para obstaculizar la agenda del gobierno, que según la oposición no es la más correcta para Honduras, y el gobierno actual justificando hasta cierto punto alguna inoperancia con que heredó un país destrozado, justificando los errores del pasado. A mí es lo que me preocupa, y las últimas preguntas son inspiradas justamente en eso, en las justificaciones del gobierno actual, de lo que heredó del pasado, y la oposición, pues haciéndole más difícil la gobernabilidad legislativa libre. ¿Esto a qué nos conduce? Nos conduce a llegar a septiembre sin reformas electorales. Claro. Nos conduce a llegar a septiembre absolutamente como estamos hasta hoy. Y de ahí el riesgo que implica para el proceso electoral no viabilizar esos planteamientos que la gente se hace. ¿Cuáles son los planteamientos que la gente se hace o las demandas que la gente la gente dice? Elecciones, quiere que haya segunda vuelta. Que haya segunda vuelta electoral. Que haya separación de las elecciones. Y también sabe que reclaman la conformación de las juntas receptoras de votos. Sí. Hay sectores, muchos sectores que hablan de ciudadanizar las juntas, pero que en el fondo no es eso, porque todos somos ciudadanos, es despartidarizar las juntas receptoras de votos. Entonces todo eso se debería de hablar. Y el otro desafío grande que le digo yo es el escrutinio del día de las elecciones. No más prórroga para saber los datos en el mismo día. Eso es certidumbre, Renato. Eso es no crear desconfianza. Renato, hay un elemento hoy en día. Antes la lucha electoral entre diputados entre un partido y otro. Hoy la lucha electoral en diputados es en el mismo partido. O sea, en el mismo partido se pelean entre sí, se codean por la forma en que se elige. Si alguien ve que ven en el quinto y yo voy en el sexto, yo peleo por quitarle el quinto a mi compañero de partido y no al de otro partido. Entonces, todo eso yo creo que hay que afinarlo para que los procesos no tengan duda y que no sean una excusa, Renato, de que un gobierno le falta legitimidad como para lograr consensos de carácter económico, de carácter educativo como tal. Renato, nosotros, más que diálogo, nos falta que los diálogos nos lleven a pactos de gobernabilidad en función del país como tal. Sí, si los próximos 13 meses seguimos como hemos estado hasta hoy, no cuente usted con un proceso electoral como el que anhelamos nosotros. Vamos a la pausa, comentarán sobre esto nuestros distinguidos panelistas inmediatamente después de ellos. Hoy en Tu Nota es presentado por Carrión. Encuentras tu nuevo estilo, la prenda perfecta para tu ocasión especial. El estilo de todos está en Carrión. Sistema de identificación balística no funciona por mora en licencias. Me imagino que se refieren a Yulisa Villanueva, que dice J. Villanueva. Sistema de identificación balística no funciona por mora en licencias. 14 migrantes hondureños y guatemaltecos desaparecen en Tlaxcala, México. Mire usted, 14 migrantes hondureños y guatemaltecos
desaparecen en Tlaxcala, México. Y ahí a la derecha veo a la fotografía de Marlon Lara y Russell Tomé. A propósito, Russell nos está llamando. Ya lo vamos a escuchar después de la pausa comercial. Bueno, vamos a escuchar a don Russell Tomé. Es diputado vicepresidente del Congreso Nacional y forma parte de esta comisión electoral, Russell Tomé. Así que nos va a definir ya brevemente, porque son las 7:48 minutos, cuál es el planteamiento que tiene el Partido Libertad y Refundación. Buenos días, Russell. Muy buenos días, Renato. Jesús Álvarez, muchas gracias por la comunicación. Soy el presidente de la Comisión de Asuntos Electorales. Sí, sí. Saludo también al presidente del Consejo Nacional Electoral, Julio Navarro, y al abogado y representante del juez, Rafael Jerez, y también sé que representa una red de sociedad civil que se llama Red Honduras. Él sabe muy bien que como presidente de la Comisión de Asuntos Electorales le acompañé en casi todos los foros que tuvo. Hubo una gran participación e invitamos a compañeros de la comisión que participaran. La Comisión de Asuntos Electorales tiene representantes del Partido Nacional, Partido Liberal, Partido Salvador de Honduras, Partido de Democracia Cristiana, o sea, todas las fuerzas políticas estamos representadas. La gran propuesta y las reformas profundas que hablábamos ahí, el Partido Libre, que es el que está en este momento en la conducción del Estado, y nosotros en el Congreso, conduciendo el Congreso y desde la presidencia de la Comisión de Asuntos Electorales, la recibimos. Y Rafael Jerez puede recordar que quien ha pedido tiempo para analizar las reformas del Partido Nacional, porque manifestó que iba a ir a asambleas, que tiene que ir a una convención, porque hay temas planteados. Segunda vuelta electoral, separación de elecciones, en la participación de las mujeres, porcentajes de participación de las mujeres, participación y cómo se le va a dar un proceso de democracia e inclusión a pueblos originarios. Ha habido un amplio debate y quiero destacar en este amplio debate que también estuvo presente el Consejo Nacional Electoral. Al Tribunal de Justicia Electoral le encargamos una tarea y vamos a enviarle la nota en esta semana para que nos entregue a la Comisión de Asuntos Electorales. Le dimos una orden de que en un año trabajaran la ley procesal electoral que no tiene Honduras y que esperamos, nos han dicho que ya está casi terminando y que la están socializando y que la tiene que enviar a la Comisión de Asuntos Electorales porque el Tribunal de Justicia Electoral no tiene iniciativa de ley. De ahí también puedo decirle al pueblo hondureño que en el Partido Libre ya fuimos a una asamblea y fuimos a una reunión de coordinación y el Partido Libre tiene siempre ese proceso de impulsar la democracia. Hemos hablado de este tema de la segunda vuelta, recibimos ese mandato de seguirlo socializando y también estamos totalmente con toda la apertura de recibir todas las propuestas de reformas electorales. O sea que el Partido Libre le garantiza al pueblo hondureño que sí estamos trabajando para fortalecer el sistema democrático. Me extrañó mucho las palabras del presidente del COET. Tengo una relación de comunicación con Mateo Gibrín, pero eso de asustar a la gente, de que el proceso electoral que venga, empañarlo, ensuciarlo, faltando tantos años, no me parece justo para el pueblo hondureño. Sí hemos sido una sociedad eminentemente democrática electoral, y sobre todo electoral, digámoslo de esta forma, porque no hemos logrado construir los cimientos de una verdadera democracia. Aquí hay antivalores, antidemocracia, pero queremos construir reglas adecuadas para que se den bien los procesos electorales. No queremos fraudes como el del 2013 ni el del 2017, no queremos reelecciones ilegales, queremos procesos de respeto a la soberanía del pueblo. Muchas gracias, Russell Tomé. Yo les pido disculpas a los televidentes porque en efecto sí hay una construcción errónea en la pregunta que hoy hemos formulado. ¿Hay alguna duda de que en el 2025 no tendremos elecciones libres? No, sí, está mal formulada. Yo pido disculpas.
pido disculpas a los televidentes. ¿Hay alguna duda de que en el 2025 tendremos elecciones libres? Esa es la pregunta correcta. Yo soy bien riguroso y me fijo. No, eso está mal construido. ¿Hay alguna duda de que en el 2025 tendremos elecciones libres? Así debimos construir la pregunta. El no está de más. El no está de más. Vamos a ver si aparece otra vez, por lo menos para quedar con un poquito de tranquilidad. ¿Hay alguna duda de que en el 2025 tendremos elecciones libres? Esa es la verdadera construcción. ¿Hay alguna duda de que en el 2025 tendremos elecciones libres? Sí que yo pido disculpas profundamente porque cuando se cometan esos errores en pantalla, solo ayudamos a fomentar la ya pobre gramática que tenemos los hondureños, correcto, así es. Y un medio no está para eso. Así que mil disculpas, pero lo resalto, lo magnifico para que ustedes miren que yo acepto el error porque soy de los que cree, como creemos todos aquí, que hay que hablar bien y escribir bien. Y hoy cometimos un error nosotros. ¿Hay alguna duda de que en el 2025 tendremos elecciones libres? Esa es la expresión correcta. Está en contacto con Frente a Frente el ministro director del SAR, Marlon Ochoa. Marlon, buenos días, bienvenido. Buenos días. Lo primero, Renato, es que es necesario desenmascarar a esta supuesta sociedad civil que se presenta como agente imparcial, como un agente apartidista. Si Rafael Jerez es un activista del Partido Nacional, ahí le mandé una fotografía a su producción para que la proyecte y que no te mienta, Rafael, si es o no él, es un activista reconocido, público del Partido Nacional. Si lo desmiento el ministro de entrada, yo no voy a permitir que intervenga solo para tratar de desprestigiarme personalmente, ¿no? La verdad que lamento mucho que Marlon Ochoa haya llamado al programa solo para hacer esto. Para opinar al respecto de este tema. Y sí le pediría a producción que pudiera proyectar la fotografía donde Rafael claramente anda en campaña por el Partido Nacional. Mire, me gustaría hacer un señalamiento o una pregunta más bien. Y es, ¿quién tiene, Renato, legitimidad para hacer un llamado a elecciones transparentes? ¿Quién tiene esa legitimidad? Tiene esa legitimidad el COEP, que apoyó el golpe de Estado en 2009. Tiene esa legitimidad ASJ, que acompañó un gobierno, una dictadura del narcotráfico. Mire, el presidente de ASJ, Alan Berbeck, se jactaba en una conferencia en Estados Unidos de ser él el que ponía y quitaba ministros de educación en aquel momento. Entonces, ¿qué legitimidad? Esto es un tema importante, ¿no? Porque así como han dicho en su programa, es necesario revisar la historia para saber quiénes son los voceros que ustedes tienen ahí enfrente y si han apoyado en el pasado la democracia para venir a pedir efectivamente elecciones libres y transparentes en 2025. Creo yo que es cínico decir, así como ha dicho Rafael Jerez, que en este país se han cerrado espacios de diálogo. Es desconocer completamente la historia y el contexto del cual venimos. En Honduras hay demandas sociales, una deuda histórica provocada por décadas de gobierno que lo que han hecho cuando surge la demanda social, cuando surge la demanda popular, es reprimirla. Y mire, en este mismo programa, durante todo el 2022 se hizo un llamado enérgico a que siguiéramos gaseando, así como hacía la dictadura.
las protestas, que las siguiéramos reprimiendo, pero ¿qué es lo que ha hecho el gobierno frente a esas demandas sociales? Las ha acogido y ha dialogado. Todos los días hay protestas aquí en Casa Presidencial. ¿Y cuál es la estrategia que toma el gobierno frente a esas protestas? No es reprimirlas, no es toletearlas, no es gasearlas, así como hicieron con nosotros durante 12 años. Ok, Marlon. Es asumirlas. Gracias, Marlon. Gracias. Miren, ustedes saben que a las 9, como les he dicho, nos pasan la tijera aquí, ¿verdad? Son las 9:57 y tengo una pausa comercial pendiente. Por lo tanto, agradezco al ministro que se comunicó y faltaba una réplica que también debe ser breve. Sí, yo desmiento al ministro, yo no pertenezco al Partido Nacional, pertenecí hace mucho tiempo, cuando estaba todavía en mi época estudiantil, me salí porque estaba en contra de la reelección presidencial, me pronuncié en ese momento, escribí un libro con Joaquín Mejía pronunciándome y ahora soy independiente, orgullosamente desde la sociedad civil y desde el sector privado. Y Miguel Martínez, y más bien invito al ministro Marlon Ochoa a que debata conmigo públicamente sobre la situación del país. Si él llama a un programa solo para descalificar, eso demuestra que de nada le sirvió toda la educación que supuestamente tiene. Yo sí me preparé para venir a debatir con altura y es lo que yo lo invito a hacer en este programa cuando se abra la posibilidad.